Hola, bienvenido a Thunderfix, tu canal con los mejores fanfics. Si te gusta mi contenido pero quieres tener acceso a contenido exclusivo, puedes darte una vuelta por mi Patreon. Link en la descripción, créditos al autor. Capítulo 9. Capítulo 9. El pasado de Rize. Byakuya dejó el cadáver donde yacía, arrojó a un lado el Kagune y tomó solo la palanca. No quería dejar evidencia que pudiera atraer a la policía o a los investigadores del CCG. No es que defenderse contra un ghoul fuera ilegal. Los ghouls no tenían protección legal. Pero explicar cómo había matado a uno sin un quinqué sería problemático. Sin rastros evidentes, un ghoul muerto no causaría mucha alarma. Las matanzas entre ghouls eran tan comunes que las autoridades rara vez investigaban las causas de muerte. El Kagune se deterioraría sin las células RC de su anfitrión, disolviéndose finalmente por completo. Por eso los quinques requerían tanto Kagune como Kakuou. El Kakuou sustentaba al Kagune. ¿Realmente debería comprarme un quinqué? El pensamiento cruzó su mente mientras salía del callejón. En su estado actual, un arma adecuada le sería de gran ayuda. Luchar contra necrófagos a mano limpia era ineficaz. Pero obtener un quinqué significaba unirse a la CCG, la Comisión contra Ghoul, la agencia gubernamental de Tokio dedicada a combatir a los ghouls. Solo los investigadores certificados, como mínimo de rango 2, estaban autorizados a portar quinqués. Los rangos del CCG, de menor a mayor, son rango 3, rango 2, rango 1, primera clase, asociado de clase especial y clase especial. Por debajo del rango 3 se encontraban los simples asistentes. Personal de apoyo no combatiente sin rango oficial. Quizás debería visitar el CCG pronto. Pabellón 20, cine. Después de reunirse en Anteiku, Byakuya y Rize llegaron hasta aquí. La cronología de este mundo abarca aproximadamente desde finales de la década de 2000 hasta principios de la de 2010. La mayoría de la gente aún usaba teléfonos plegables. Los teléfonos inteligentes aún no eran omnipresentes, y las salas de cine seguían siendo un entretenimiento popular. Compraron las entradas y encontraron asientos cerca del medio. A Byakuya no le entusiasmaba mucho el cine, pero acompañar a una chica. Se quedaba sentado todo el rato. A pesar de todo, Rize seguía siendo una niña. Una niña extraordinariamente salvaje, pero aún así, a mitad de la película, Byakuya notó algo sobre el tema central de la película. Tenía sorprendentes similitudes con la propia vida de Rize. La protagonista femenina sufrió constantes maltratos por parte de su familia, valorada únicamente como una herramienta para ganar dinero mientras sus hermanos recibían todo el favoritismo. La trama acaba de presentar a un protagonista masculino que presumiblemente la ayudaría a escapar de su hogar tóxico. Byakuya conocía la verdadera historia de Rize. Era incluso más trágica que la ficción de la película. Rize nació en el clan Oasu, una familia ghoul, posiblemente la más poderosa de Japón. Su linaje era excepcionalmente puro, con genes puros de ghoul Oasu. En cualquier novela de cultivo, tal pureza la convertiría en un prodigio preciado. Pero los Oasu valoraban la sangre humana. Cuanta más sangre humana poseía un Oasu, mayor era su estatus. La sangre pura de ghoul de Rize la convertía en una paria. El linaje difería del principio de mezcla entre mitad humano y mitad ghoul. La mayoría de los ghouls portaban algo de genética humana. El linaje se refería a algo completamente distinto. El bajo estatus de Rize le impedía vivir con la familia principal. La enviaron a un lugar llamado el Jardín Iluminado por el Sol. Ni siquiera pudo heredar el nombre Oasu, permaneciendo sin nombre hasta que más tarde tomó Kamishiro como su apellido. Lo peor de todo era que su linaje puro, justo lo que la condenaba, la convertía en el ideal de criadora. Una madre. En otras palabras, una máquina de hacer bebés. El horror era evidente. Si su amiga de la infancia Nimura Furuta no la hubiera ayudado a escapar del Jardín Iluminado por el Sol, todavía estaría atrapada. Incluso ahora, los Oasus la perseguían. Si la volvían a capturar, escapar sería casi imposible. Aún así, ella seguía cazando humanos con descaro, con una indiferencia temeraria ante su situación. Los créditos aparecieron. Por fin lo terminé. Todos tenían razón. Estuvo realmente bueno. Rize sonaba algo conmovido. Se le veían rastros de lágrimas en las mejillas. Al parecer, la película la había hecho llorar. Byakuya asumió que fue una actuación y no hizo comentarios. Estuvo bien, coincidió. Aunque el protagonista masculino fue un poco indeciso y débil. Es cierto. Esperó hasta el final para actuar.
Si se hubiera fugado con ella desde el principio, se habrían evitado tantos problemas. Rize estuvo de acuerdo. Como era una función tardía, la película terminó pasadas las 9 p.m. Mientras caminaban a casa, continuaron discutiendo la película. Fue entonces cuando dos chicas con uniforme escolar los adelantaron yendo en dirección opuesta. Touka Kirishima y un compañero de clase. Al ver a Rize con ese chico humano tan tarde en la noche, Touka miró hacia atrás. Ella observó la figura de Byakuya alejarse, frunciendo ligeramente el ceño. ¿Touka? ¿Qué pasa? Su compañera de clase se dio cuenta de que se había detenido. Nada, Touka miró hacia otro lado y siguió caminando. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 10. Avanzando al nivel 2. Sharingan de 3 tomos. En una encrucijada, Byakuya y Rize se detuvieron. Sus casas estaban ubicadas en diferentes direcciones. Muchas gracias por hoy, Byakuya-kun. Rize sonrió. Mi casa está cerca del edificio Takada. ¿Sabes de esos asesinatos que ocurrieron allí últimamente? Su voz temblaba de miedo. Su expresión se tornó inquieta. ¿Los asesinatos? Oí que era un ghoul. Byakuya respondió mientras pensaba. Aquí viene. Sí, he estado muy preocupada. Apenas puedo dormir por la noche. Volver a casa sola tan tarde es aterrador. Ella temblaba ligeramente y su rostro estaba pálido. La implicación no podría ser más clara. Esto fue prácticamente explícito. Byakuya había planeado negarse. Lo siguiente, obviamente, sería que Rize revelara su verdadera forma e intentara comérselo. Aún no estaba listo para una confrontación directa. El CCG la clasificó como clase S. En su nivel actual, enfrentarse a un ghoul de clase S sería difícil. Entonces el sistema interrumpió sus pensamientos. Ding. El anfitrión ha activado una misión. Iniciando selección divina. Opción 1. Rechazar la petición de Rize Kamishiro. Recompensa. 1 punto de fusión. Opción 2. Exponer la verdadera naturaleza de Rize Kamishiro ahora mismo y burlarse de su terrible actuación. Recompensa. 10 puntos de fusión. Opción 3. Acompaña a Rize Kamishiro a casa. Cuando ataque, deja que te devore. Recompensa. 100 puntos de fusión. Byakuya hizo una pausa, considerando las opciones. Luego cambió de opinión por completo. Entonces déjame acompañarte a casa, Rize-san. Si ocurre algo peligroso, puedo protegerte. La oferta del sistema era demasiado buena. 100 puntos de fusión, y el requisito ni siquiera era tan exigente. Deja que Rize le dé un mordisco. Aguanta un poco de dolor y se acabará. Poseía células Ashirama. Su regeneración era sobrehumana. Cualquier carne que Rize comía volvía a crecer. Y confiaba en que podría escapar después. La técnica del parpadeo corporal era perfecta para situaciones como esta. Maravilloso. Tener a Byakuya-kun conmigo me hace sentir mucho más seguro. Rize sonrió radiante. Mientras caminaban, Byakuya gastó todos sus puntos acumulados como precaución. Ding. El anfitrión ha usado 87 puntos de fusión. Progreso de fusión más 87. Progreso de fusión actual. NVL1, 87, 100. También quería ver si los cambios en el progreso traían consigo aumentos inmediatos de potencia. Avanzar del nivel 1 al 2 obviamente supondría un gran salto, pero progreso gradual dentro del mismo nivel. No está claro. La respuesta llegó al instante. Sus habilidades físicas y su fuerza general mejoraron notablemente. Los cambios se produjeron en tiempo real, no solo al subir de nivel. Esto le dio aún más confianza contra Rize. Caminando por las calles nocturnas, Byakuya y Rize charlaban tranquilamente. Su anterior miedo se había desvanecido. No temían ningún ataque de necrófagos. Todos los necrófagos del Distrito 20 conocían a Rize. Nadie sería tan estúpido como para interferir con ella ni con su presa marcada. Byakuya-kun, realmente me encanta estar contigo. Esta noche, de repente, Rize se presionó contra su pecho, sus mejillas se sonrojaron de timidez. Por favor, no te vayas. Pero había un detalle sutil. Sus manos descansaban sobre su pecho, evitando que sus cuerpos se presionaran demasiado. Está bien, Byakuya fingió nerviosismo y excitación, manteniendo su expresión cuidadosamente controlada. Sabía exactamente lo que venía. Sus brazos la rodearon, uno en su cintura, otro en su hombro, asegurándose de que no pudiera alcanzar nada vital. Me gustas tanto que quiero. Antes de que terminara, los dientes de Rize se hundieron en su hombro. Sus ojos brillaron de color carmesí. El Kakugan se activó.
Comerte. Un dolor abrasador atravesó a Byakuya. Apretó los dientes y aguantó. Rize no solo mordió. Arrancó un trozo de carne. Entonces ella lo empujó hacia atrás. Él tropezó y cayó deliberadamente. Si un bocado no le bastaba al sistema, le daría otro. Hasta entonces, seguiría haciéndose la víctima ingenua. El anfitrión ha completado la opción 3. Recompensa. 100 puntos de fusión. Un bocado fue suficiente. En el momento en que registró los puntos, Byakuya los utilizó inmediatamente. Ding. El anfitrión ha usado 100 puntos de fusión. Progreso de fusión más 100. Progreso de fusión actual. NVL2, 87, 500. Nuevas habilidades, incluidas mejoras. Sharingan de 3 tomos, células Hashirama NVL. 2, Taijutsu NVL. 2, Ninjutsu de rango B estilo de fuego. Gran aniquilación de fuego, Ninjutsu de rango B estilo de fuego. Gran destrucción de fuego, Ninjutsu de rango B estilo de fuego. Técnica de ocultación en cenizas. Su Sharingan había evolucionado a 3 tomoe. Tanto el Taijutsu como las células Hashirama habían subido de nivel. Ahora había nuevos jutsu disponibles. Dios mío. Este sabor, mientras Rize tragaba la carne del hombro de Byakuya, sus ojos se abrieron en estado de shock. Fue exquisito. Más delicioso que cualquier humano que hubiera comido jamás, por un margen significativo. Probablemente debido a la excepcional condición física de Byakuya y las células Hashirama, su carne se había convertido en el manjar definitivo para los ghouls. El placer recorrió el rostro de Rize. Se lamió la sangre de los labios, con la mirada fija en Byakuya con una ansia obsesiva. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 11. Capítulo 11. Adiós, Rize-san. Byakuya-kun, ¿sabes cuál es mi escena favorita de El huevo de la cabra negra? Es cuando la cabra negra le arranca las entrañas al hombre que huye. No importa cuántas veces la lea, siempre me emociona. Rize se acercó lentamente, con un extraño jejeje burbujeando en sus labios. Se arrancó la horquilla del pelo y la arrojó a un lado. Las venas se abultaban alrededor de su Kakugan, dándole un aire salvaje. Su cabello morado caía libremente sobre sus hombros. Curiosamente, el peinado más suelto la hacía aún más hermosa. Habiendo ya asegurado su recompensa del sistema, Byakuya no vio sentido en continuar con el acto. Al enfrentarse al verdadero Rize Kamishiro, él también mostró su verdadero yo. Justo cuando Rize se preparaba para jugar con su presa, Byakuya habló con calma. ¿En serio? Te ves aún más bonita con el pelo suelto. No estaba siendo sarcástico. Lo decía en serio. Sin el clip y mejor aún sin las gafas, esta era Rize en su máximo esplendor. Esa era su sincera opinión. Rize hizo una pausa, sorprendido por un momento. Normalmente, sus víctimas ya estarían presas del pánico y huyendo. Sin embargo, esta permaneció allí, completamente serena. Decepcionante. Quería ver desesperación, terror, incredulidad en sus ojos, no esa indiferencia absoluta. Su entusiasmo se desvaneció. Su sonrisa salvaje se transformó en una fría indiferencia. ¿Qué tonterías dices? Te voy a comer. Lo sé. Pero eso no viene al caso. Que quieras comerme no significa que no pueda elogiar tu aspecto. Byakuya sonrió levemente. Rize aún no había liberado su Kagune, lo que le dio espacio para charlar. Tu compostura me repugna. ¿No le temes a la muerte? La expresión de Rize se ensombreció. 4 Kagune Rinkaku de color carmesí oscuro surgieron de su espalda baja, con las puntas afiladas como cuchillas. Entre los 4 tipos de Kagune, el Rinkaku ostentaba el mayor poder ofensivo. Con esto, removeré suavemente el interior del estómago de Byakuya-kun. Jejeje, agitó los 4 tentáculos amenazadoramente, intentando aún infundir miedo. Sin eso, el juego perdía toda su gracia. Pero la expresión de Byakuya no cambió. La paciencia de Rize se acabó. Bien. Esto es aburrido, pero tu carne es mucho más deliciosa que la de cualquier otro. Eso tendrá que compensarlo. Ella se abalanzó. Veamos si mantiene la calma ante la muerte real. En el momento en que ella se comprometió a atacar, Byakuya huyó. Su técnica Body Flicker se había fortalecido con su avance. La distancia de teletransportación ahora era notablemente mayor. Parpadeó sobre el tejado de un edificio bajo cercano. Adiós, Rize-san. Él la saludó levemente con la mano. Antes de que pudiera reaccionar, él volvió a aparecer en un tejado más alto. Gracias a su velocidad mejorada, desapareció de su vista en cuestión de segundos. No tenía intención de pelear con ella.
Sin un Quinqué, enfrentarse a un Ghoul de categoría S era más problemático de lo que valía. Además, la calificación S de Rize era solo la evaluación de amenaza del CCG, basada en el nivel de peligro, no en la fuerza de combate pura. Un Ghoul podría ser increíblemente poderoso, pero no recibiría una calificación a menos que hubiera dañado a humanos. Rize poseía el linaje Wasou más puro. Su potencial era aterrador, especialmente su Kakuou y su Kagune, que producían resultados extraordinarios al ser trasplantados a otros. En la historia original, nunca llegó a demostrar toda su fuerza. Fue capturada al principio y utilizada como donante experimental. Para cuando Rize procesó lo que había sucedido, Byakuya ya se había ido. TCH. Rize se mordió la uña del pulgar con frustración. Ese adiós la había enfurecido mucho. Una comida en perfecto estado se había esfumado. Pero su demostración de habilidad la despertó curiosidad. Un humano normal no podría moverse así. Y su compostura anterior, como si hubiera sabido desde el principio que ella era un Ghoul. Al recomponerlo todo, Rize concluyó que Byakuya definitivamente no era un hombre común y corriente. Tampoco un investigador de Ghouls, así que, perdida en sus pensamientos, de repente notó una extraña sombra en el suelo a sus pies. Ella miró hacia arriba instintivamente. Varias vigas de acero enormes caían directamente hacia ella. Ya distraída, no tuvo tiempo de esquivarlo. Chocar. Los pesados rayos, acelerados por la gravedad, aplastaron su cuerpo hasta convertirlo en algo apenas reconocible. ¿Por qué, querría? Rize perdió el conocimiento. Pero ella no estaba muerta. El estruendoso impacto resonó en una amplia zona, como una explosión. Byakuya, que no había ido muy lejos, lo oyó de inmediato. Comprendió al instante lo que había sucedido. El sistema resonó en su mente. Ding. El anfitrión ha activado una misión. Iniciando selección divina. Opción 1. Ignorar el incidente de la viga de acero y volver a casa de dormir. Recompensa. 1 punto de fusión. Opción 2. Regresa y rescata a Rize Kamishiro, evitando así las consecuencias del incidente de la viga de acero. Recompensa. 10 puntos de fusión. Opción 3. Regresa a la escena y acuéstate junto a Rize Kamishiro, fingiendo estar inconsciente. Sométete voluntariamente al experimento de semi-Ghoul artificial del Dr. Kanou. Recompensa. 50 puntos de fusión. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 12. Capítulo 12. Salvando a Rize Kamishiro. Byakuya dudó entre las tres opciones. Desde un punto de vista puramente racional, la opción 1 era claramente la mejor opción. La opción 2 le haría enojar a Nimura Furuta. La opción 3 era aún más insensata. Byakuya ya poseía poderes tras fusionarse con Uchiha Madara. Convertirse en un semi-Ghoul artificial sería, en el mejor de los casos, redundante. No le ayudaría mucho y los riesgos eran enormes. En las primeras partes de la historia original, el Dr. Kanou realizó más de 1000 experimentos con Rize como donante. Solo 3 sujetos sobrevivieron. Ken Kaneki y los gemelos Kurona y Nashiro Yasuhisa. Se convirtieron en necrófagos artificiales de un solo ojo, con una tasa de éxito del 0,25%. Byakuya no iba a arriesgar la muerte ni la discapacidad permanente por 50 puntos de fusión. La tasa de fracaso era astronómica. En cuanto a la opción 2, la razón por la que Furuta se enojaría era porque él había orquestado todo el incidente de la viga de acero. Según el propio relato de Furuta en la historia original, ayudó a Rize a escapar del clan Asuru. Pero tras obtener la libertad, ella lo ignoró por completo, prefiriendo seducir y devorar hombres. Entonces Furuta se vengó, planeando el incidente para convertirla en un sujeto experimental que sufría. A primera vista, parecían celos mezquinos de una persona posesiva. Pero Byakuya sospechaba que solo era una excusa. Al mirar más a fondo, Furuta hacía tiempo que había renunciado a este mundo. Incluso si Rize se hubiera comportado de otra manera, sus planes habrían seguido adelante. Su objetivo era simple: destruir el mundo. Unirse a los payasos, convertir a Rize en donante experimental, todo era preparación para crear a Dragón. Incluso manipuló los acontecimientos en la historia posterior para impulsar a Kaneki a convertirse en rey. Aunque pareció oponerse a Kaneki hasta el final, ciertos detalles sugerían que se había preparado para 2 posibles resultados desde el principio. 1. Usa al dragón para destruir el mundo, transformando a todos los humanos en Ghouls a través de la toxina del dragón. 2. Perder ante Kaneki, quien mataría a Dragón y se convertiría en el rey tuerto y salvador, estableciendo una frágil paz entre humanos y Ghouls.
Furuta probablemente prefería la aniquilación total. Convertir a todos los humanos en ghouls sin duda resolvería el conflicto entre humanos y ghouls. Los problemas de alimentación podrían resolverse más adelante. Por supuesto, todo esto era especulación de Byakuya. No hay pruebas concretas. De todas formas, Furuta necesitaba crear a Dragón. Ambos resultados lo requerían. El único donante viable era Rize, la línea de sangre Wasu más pura, porque solo la sangre Wasu podía producir dragón. Además, era necesario un semighoul artificial con su genética. La historia registró un semighoul nato. El rey tuerto original, el único que logró convertirse en dragón. Furuta replicaba ese proceso. Rize era un sacrificio esencial. ¿Y si Furuta es realmente mezquino? Es difícil saberlo. Si realmente tuviera tales tendencias posesivas hacia Rize, Kaneki habría muerto durante el incidente de la viga de acero. Eliminar a un rival sin antecedentes le habría resultado fácil a Furuta. En resumen, salvar a Rize ahora interferiría con el plan del dragón de Furuta y lo convertiría en enemigo. Aún no puedo dejarla. Después de una cuidadosa consideración, Byakuya decidió regresar. Reconoció su doble moral. Si algún ghoul hubiera intentado comérselo o torturarlo, no solo se negaría a ayudarlo, sino que lo mataría si pudiera. Pero este era Rize Kamishiro. Una figura trágica y lastimosa. Su destino como sujeto de experimentación fue terrible. Apenas se mantenía con vida gracias a una solución nutritiva, y su poderosa regeneración impedía la muerte. Experimentó innumerables veces. Su Kakurou se repitió una y otra vez. El tormento físico, combinado con la inanición prolongada, finalmente la volvió loca. Al final, se convirtió en el núcleo de dragón y solo encontró liberación cuando Kaneki la mató. Cuando Byakuya leyó sobre su destino, se sintió realmente frustrado. Ahora que había transmigrado a este mundo, ¿cómo podría no cambiar aquello que siempre le había parecido tan insatisfactorio? Byakuya regresó rápidamente para encontrar a Rize. La escena era brutal. Vigas de acero sujetaban su cuerpo inconsciente. Los arrancó uno a uno, su físico mejorado por Madara le otorgaba una fuerza muy superior a la de los humanos normales. La gente común no habría podido moverlos. Antes de que cualquier transeúnte pudiera verla y llamar a la policía, la recogió y huyó. Antes de irse, echó un vistazo a la obra. Ni rastro de Furuta. Ya debe haberse ido. La pregunta es, ¿me vio rescatarla? No necesitaba primeros auxilios. La regeneración de Rize superaba con creces la de los necrófagos comunes. Se curaba sola. Sin ningún otro lugar a donde ir, Byakuya la llevó a su casa. El anfitrión ha completado la opción 2. Recompensa. 10 puntos de fusión. La acostó en la cama y esperó a que se curara y despertara. Tras cazar con frecuencia, Rize poseía abundantes células RC. Su regeneración era notablemente rápida. Pronto, sus ojos se abrieron de golpe. En cuanto vio a Byakuya, los recuerdos de la caída de los rayos la inundaron. Su primer instinto fue que la había emboscado. Ella se puso de pie de un salto, con el Kakugan encendido y 4 Rinkaku Kagune surgiendo de su cintura. Byakuya mantuvo la calma. Tranquilo. Te salvé. Comentario 1. Comentario votar. Capítulo 13. Capítulo 13. Llévame a casa. ¿Me salvaste? Rize no estaba dispuesto a creerlo tan fácilmente. Aún así, sus palabras surtieron efecto. Ella se calmó un poco, absteniéndose de atacar. Sí. Oí un estruendo enorme desde tu dirección, volví y te encontré enterrado bajo las vigas. Así que te saqué. El tono de Byakuya era directo. Además, las vigas no fueron obra mía. Alguien más lo arregló. ¿Y esperas que te crea? Rize permaneció cauteloso. Sus 4 Kagune permanecieron apuntados hacia él, listos para atacar en cualquier momento. Piénsalo. Si quería hacerte daño, ¿por qué te traje a mi casa? No te he hecho nada. Byakuya suspiró. Mira, si quieres irte ahora mismo, no te detendré. Sal de aquí. Solo ten cuidado al pasar por esa puerta. ... Rize se quedó en silencio. Su lógica era sólida. Después de pensarlo un momento, decidió escucharlo. Su Kakugan se desvaneció y sus ojos se volvieron normales. Los 4 Kagune se retrajeron en su Kakuou. Una señal de que estaba dispuesta a hablar. Las vigas de acero claramente no fueron accidentales. Dijo que fue deliberado. Espera. Dijiste que alguien hizo esto. ¿Sabes quién? Byakuya negó con la cabeza. No específicamente. Pero vi a alguien parado en la parte superior de la obra, con una máscara de payaso.
Empujaron las vigas. No podía revelar directamente que era Furuta. ¿Cómo explicaría que lo sabía? Incluso el clan Oasu, cuya influencia cubría la mayor parte de Japón, no sabía que Furuta era miembro de los payasos. Una máscara de payaso. Rize había oído hablar de la organización de los payasos, pero nunca se había cruzado con ellos. ¿Por qué la atacarían? Los candidatos más probables serían los cazadores Oasu. O tal vez Byakuya vio mal. De cualquier manera, necesitaba mantenerse alerta. Quien la hubiera atacado una vez podría intentarlo de nuevo. Miró a Byakuya. Una emoción compleja brillaba en sus ojos morados. ¿Por qué me salvaste? Estaba a punto de torturarte y comerte, todavía no podía creerlo. Después de todo lo que había pasado, él la había rescatado. Bueno, técnicamente fuiste mi primera novia. Y ni siquiera llegaste a comerme. Ya lo olvidé. Esa fue la mejor explicación que Byakuya pudo ofrecer sin revelar que era un transmigrador. ¿Primera novia? ¿No me digas que aún crees que nuestra relación fue real? La voz de Rize destilaba burla. Ja, qué patético. Sé que fue falso. Pero todo lo que pasó estos 2 últimos días fue real. Antes de conocerte, Rize-san, ni siquiera había tenido una cita. Me diste una experiencia completamente nueva. Byakuya sonrió. Desagradable. Rize lo miró con desprecio manifiesto. Pero realmente eres un hombre extraño. Oh, no eres humano, ¿verdad? Su mirada se posó en su hombro, ya completamente curado. Te arranqué un trozo enorme de carne. Un humano normal no se habría recuperado tan rápido. Quizás mi constitución sea inusual. Pero definitivamente soy humano. Probaste mi carne. Si fuera un ghoul, no habría sabido así. Byakuya mantuvo su explicación vaga. No podía mencionar las células de Hashirama, pero nada de lo que dijo era falso. Es cierto, la carne de ghoul sabe fatal. La tuya no solo no se parecía a la de un ghoul, sino que era más deliciosa que la de cualquier humano que haya comido. Rize asintió. Hablando de eso, ya que puedes regenerarte como un ghoul, ¿no te importaría dejarme darle otro mordisco, verdad? Ella se lamió los labios con hambre, incapaz de olvidar su sabor. Después de experimentar ese sabor, casi perdió el interés en los humanos comunes. No. Byakuya se negó rotundamente. ¿Por qué no? Porque duele. No soy tu buffet personal. Solo le había permitido ese primer mordisco por los 100 puntos de fusión. De lo contrario, nunca habría tenido la oportunidad. Bien. Rize no insistió más. Sabía que no podía obligarlo. No era un debilucho indefenso al que pudiera dominar. Pero no se había dado por vencida. Si se presentaba la oportunidad, sin duda volvería a reclamar ese manjar. Por ahora, necesitaba irse. Sus heridas no estaban del todo curadas. Necesitaba descansar. Mientras pasaba junto a Byakuya en dirección a la puerta, él de repente habló. Espera. Rize se detuvo, con una ceja levantada. Creí que dijiste que no me detendrías. La atmósfera se tensó. La voz de Byakuya permaneció casual. Al menos lava las sábanas antes de irte. Una gran mancha de sangre cubría las sábanas, cortesía de sus extensas heridas. Rize lo miró fijamente, sin palabras por un momento. Tíralos y compra unos nuevos. Sacó su billetera y le entregó unos billetes. Más que suficientes para varios juegos nuevos. Byakuya no le impidió irse después de eso. Justo cuando estaba a punto de cruzar la puerta, Rize miró hacia atrás. ¿No me acompañarás a casa esta vez? ¿O debería ser más directa? Me gustaría que me acompañaras, Byakuya-kun. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 14. Capítulo 14. Sin beso de despedida. Esta vez, la expresión de Rize no tenía ninguna pretensión teatral. Ella ya le había mostrado su verdadera naturaleza. Jugar a ser la doncella delicada ya no tenía sentido. Su sonrisa era genuina. Solo una leve y natural curva en sus labios. Todavía no sabía quién la había atacado, pero sospechaba que el clan Oasu la había encontrado. Si Byakuya no la hubiera llevado, probablemente nunca volvería a ser libre. En realidad, tenía razón a medias. Si los acontecimientos hubieran seguido su curso original, se habría convertido en un sujeto de experimentación, perdiendo su libertad hasta la muerte. Pero no eran los Oasus, sino Furuta. Así que solo tenía razón a medias. En ese momento, Rize seguía debilitado. La regeneración consumía una cantidad considerable de células RC. La fuerza de un ghoul se determinaba en gran medida por su número de células RC. Si bien no era absoluto, era un indicador fiable.
Una vez agotadas, las células RC no se recuperaban de forma natural. Debían reponerse alimentándose de humanos o practicando canibalismo. Rize no pudo solucionar su estado de debilidad de inmediato. A menos que Byakuya la deje darle otro mordisco, ella quería su escolta porque temía otra emboscada en el camino a casa. Claro. Pero no decidas comerme de repente a mitad de camino. Esta vez no. Rize sonrió. Byakuya encontró esa garantía altamente cuestionable. Una vez más, Byakuya acompañó a Rize a casa. Pero esta vez se sintió diferente. Ninguno de los dos estaba jugando. Byakuya se mantuvo alerta, pero no detectó vigilancia. Furuta, al parecer, no se atrevió a ir tan lejos. Después de todo, Rize no era una presa fácil. Si Furuta se descuidaba demasiado, podría descubrirlo y arruinar sus planes por completo. ¿Sabías que era un ghoul desde el principio? Rize preguntó de repente. Dado lo tranquilo que había estado durante su ataque, ella sospechaba que lo había sabido desde el principio. Al principio no. Me enamoré de ti a primera vista. Pero poco a poco, las cosas empezaron a sentirse raras. Byakuya esquivó el ataque con suavidad. Era la única opción además de revelar su condición de transmigrante. Y no era del todo mentira. Le gustaba Rize incluso antes de transmigrar. Amor a primera vista no era técnicamente incorrecto. Ya veo, subestimé tanto tu perspicacia como tu fuerza. Rize aceptó su explicación. ¿Entonces todavía te gusto? Te advierto. Nunca he sentido nada por ti. Ni siquiera un poquito. No importa. Mis sentimientos por ti no cambiarán si me correspondes. De lo contrario, no te habría salvado. El tono de Byakuya era ligero. Pero nuestro pequeño papel de pareja se acabó. No los molestaré más. Aunque sus palabras básicamente rechazaban su confesión inicial, él no sintió nada. La confesión había sido falsa desde el principio. La relación era falsa. Todo era falso. ¿Qué importaba su rechazo? En efecto, Rize tarareó en señal de reconocimiento y luego añadió. Ya casi llegamos. Mi lugar está justo adelante. Puedes parar aquí. Está bien. Regresaré entonces. Mientras Byakuya se giraba para irse, antes de separarnos, dijo Rize, ¿no quieres un beso de despedida? Su dedo índice presionó ligeramente contra sus labios, ojos seductores. La expresión de Byakuya se volvió inexpresiva. ¿Estás pensando en arrancarme la lengua de un mordisco? Oh Dios mío, lo descubriste. Ella no lo negó, riendo suavemente. Aunque te equivocas en una cosa. No solo quiero tu lengua, también quiero tus labios. De todas formas, puedes regenerarte, ¿verdad? Esa dulce sonrisa, esas palabras aterradoras. ... Byakuya se quedó sin palabras por un momento. Paso. Adiós, Rize-san. Él se dio la vuelta y se alejó. Rize observó su figura mientras se alejaba por un rato antes de dirigirse al interior. Esa noche, Byakuya guardó las sábanas empapadas de sangre. Las cambió por unas limpias que ya había en la casa. No podía tirar la ropa de cama manchada de sangre. Eso traería problemas. Mejor lavarla después. Al día siguiente. Después de clases, Byakuya regresó a Anteiku por costumbre. Leer allí se había convertido en una rutina. Esperaba no ver a Rize hoy, pero allí estaba. Al parecer, el café no era solo su terreno de caza. Probablemente el café no era sabroso en el sentido habitual, sino que estaba infusionado con partículas concentradas de carne humana, lo que lo hacía apetecible para los ghouls. Al fin y al cabo, este café estaba dirigido específicamente a ellos. Yoshimura solía añadir el concentrado solo a las bebidas de los clientes ghoul. Los clientes humanos recibían café normal. Rize-san. No pensé que te vería aquí hoy. Byakuya la saludó casualmente, como si lo de la noche anterior nunca hubiera sucedido. Detrás del mostrador, la cabeza de Touka se levantó de golpe al oír su voz. ¿Ese chico humano está perfectamente bien? Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendida. Rize debería haberlo matado anoche. Dado el panorama, había asumido que estaba perdido. ¿Qué pasa? ¿Esa mujer malvada realmente mostró piedad? No, imposible. Lo más probable es que Rize todavía estuviera jugando con él. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 15. Déjame probar otra vez. Byakuya captó la mirada sorprendida de Touka por el rabillo del ojo. Su reacción no fue sorprendente. Probablemente lo dio por muerto en el momento en que lo vio caminando con Rize anoche. Byakuya-kun pensó que no vendría. Rize sonrió. Sí.
Pensé que ya te habrías mudado a otra ubicación. Byakuya se sentó frente a ella naturalmente, como si todavía fueran una pareja. Tampoco es que sentarnos juntos como amigos fuera raro. Su comentario se refería a su patrón habitual: encontrar nuevos terrenos de caza y nuevas presas. Pero aparentemente no tenía prisa. Para cualquiera que estuviera escuchando, su conversación sonaría críptica. Me gusta aquí. El café es bueno. Rize tomó un sorbo. Me parece bien. Intercambiaron algunas palabras casuales. La dinámica de pareja había desaparecido de su interacción. Todo había sido una actuación. Ahora que el acto había terminado, eran simplemente ellos mismos. Byakuya cogió un libro del estante. Dean Headman's Maguffin, el último trabajo de Takatsuki. Ese es el Maguffin del colgado. Me lo recomendaste, pero no lo has leído. Rize bromeó. Todavía no. Aunque había oído que lo habían elogiado mucho. La expresión de Byakuya no vaciló. Técnicamente es cierto. Conocía su reputación incluso antes de transmigrar. Déjame ver también. Rize se movió para sentarse a su lado, acercando su silla hasta que casi se tocaron, aparentemente solo para leer. La tenue fragancia de su presencia llegó hasta él. Él había asumido que su juego de pareja había terminado, pero aparentemente no. Una cosa era segura. Rize no lo atacaría aquí en el territorio de Yoshimura. Entonces comprendió su verdadera motivación. Mientras se inclinaba, su rostro se desplazó hacia la unión de su cuello y hombro, inhalando profundamente, como saboreando el aroma de un plato gourmet. Ah. Ella realmente me encuentra delicioso. No estaba del todo seguro de por qué. Su físico mejorado y las células Ashirama eran solo suposiciones. Era difícil saber si esto era bueno o malo. ¿Se había convertido en la carne del monje Tan del mundo de Tokyo Ghoul? Me preocupa un poco que de repente le des un mordisco. Byakuya murmuró. Tranquilo. No es el momento adecuado. No haré nada aquí. Rize fue directo. Pero si estás dispuesto, podríamos buscar un lugar privado ahora mismo. Paso. No me gusta hacerme daño. Byakuya negó con la cabeza. Realmente quiero leer este libro. Rize continuó. Comencé a leer a Takatsuki debido a las circunstancias, pero su trabajo realmente se adapta a mi gusto. Me lo imagino, bueno, leamos juntos entonces. Byakuya no se sorprendió. Las obras de Takatsuki estaban llenas de atmósfera opresiva, desesperación y contenido perturbador. Por supuesto que Rize las disfrutaría. Leer juntos implicaba un progreso más lento, pero compartir algo que disfrutaba con alguien, especialmente una niña, hacía que el ritmo valiera la pena. El anfitrión ha leído el Maguffin del colgado. Recompensa. 1 punto de fusión. El anfitrión ha terminado el Maguffin del colgado. Recompensa. 1 punto de fusión. Terminaron todo el libro en el café. Mientras tanto, Touka, curioso por su situación, los había estado observando. Al verlos actuar de nuevo con la misma intimidad que una pareja, se convenció aún más. Rize no había comido la noche anterior. Seguía jugueteando con su presa. Después de terminar, Byakuya y Rize naturalmente discutieron el libro. Cuando Rize empezó a elogiar las escenas espantosas, lo emocionantes que eran, Byakuya se sintió ligeramente exasperado. ¿Realmente te encantan las cosas oscuras? Entonces recordó su condición física. Esas escenas involucraban tortura y canibalismo, lo que le recordó que Rize necesitaba alimentarse para reponer sus células RC. Por cierto, ¿cómo te sientes? Mucho mejor. Tenía bastante stock en casa. Oh Dios, Byakuya-kun está preocupado por mí. La voz de Rize se volvió juguetona. Stock significaba carne humana conservada en su congelador de cacerías anteriores. Mantuvieron la voz baja, solo audible entre ellos. Sí, estoy preocupado. Si no, no te habría salvado. Byakuya lo dijo claramente. Sin vergüenza. Sin evasivas. Solo honestidad. Es muy cierto. Rize notó que este tipo era completamente inmune a la provocación. No pudo asustarlo. Ni siquiera pudo hacerlo sonrojar. Ya que te recuperaste, te aconsejo que no caces tan imprudentemente como antes. Ese payaso enmascarado podría volver a atacar en cualquier momento. Byakuya ofreció un consejo genuino. ¿Tratando de controlarme? Un atisbo de disgusto brilló en sus ojos. Pero, si me dejas probar otra vez, podría considerar escucharte. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 16. Capítulo 16. Finalmente encontró su debilidad. Sus experiencias con el clan Asuru habían dejado a Rize con un odio intenso a ser controlada.
Por eso vivía tan libremente ahora. Su caza brutal y excesiva era en realidad solo una válvula de escape para todo ese sufrimiento pasado. La mayoría de los necrófagos solo necesitaban alimentarse una vez al mes para mantenerse sanos. Rize cazaba 2 o 3 veces por semana. Consumía muchos más humanos de los necesarios, comía únicamente por placer. Por eso la llamaban la comedora atragantadora. Sin embargo, a pesar de toda esa indulgencia, nunca buscó el poder. Un desperdicio de su supremamente puro linaje Wazuu. Pero incluso con su odio al control, su obsesión por el cuerpo de Byakuya estaba triunfando. Aceptaría restricciones solo para volver a saborearlo. Aunque solo dijo que lo consideraría, no un sí definitivo. Ding. El anfitrión ha activado una misión. Iniciando selección divina. Opción 1. Rechazar la exigencia de Rize Kamishiro y dejar de interferir en su cacería. Recompensa. 1 punto de fusión. Opción 2. Rechazar la exigencia de Rize Kamishiro, pero restringir su comportamiento por la fuerza. Recompensa. 20 puntos de fusión. Opción 3. Acepta la petición de Rize Kamishiro. Recompensa. 50 puntos de fusión. Lo has entendido al revés. Si me escuchas primero, te dejaré probar un poco. Byakuya comenzó a negociar. Tenía la intención de elegir la opción 3, pero eso no significaba que no pudiera establecer condiciones. Él estaría de acuerdo, siempre y cuando ella cooperara primero. Además, tenía puntos de fusión decentes. Siempre que las opciones del sistema no fueran demasiado descabelladas, estaba dispuesto a considerarlas. ¿Escucharte primero? Sí. Por ejemplo, Byakuya pensó un momento. Durante las próximas 2 semanas, no caces humanos. Después, cumpliré tu petición. Sabía que Rize solía cazar al menos 2 o 3 veces por semana. Si podía esperar 2 semanas, sería un buen comienzo. De lo contrario, Furuta encontraría fácilmente otra oportunidad. Entonces salvarla habría sido inútil. 2 semanas es demasiado tiempo. ¿Qué tal 3 días? La voz de Rize sonó casi persuasiva. Byakuya no se impresionó. Eso no tiene importancia. Los ghouls normales solo necesitan comer una vez al mes. Eres el único con un apetito tan grande. Además, podrían volver a emboscarte en cualquier momento. Quizás no pueda salvarte la próxima vez. Piénsalo bien. Rize estaba a punto de continuar negociando, pero la segunda mitad de su declaración la silenció. Tenía razón. Si el clan Azul realmente la había encontrado, su situación era desesperada. Si la capturaban, su destino sería, al pensarlo, Rize sonrió levemente. De acuerdo. Acepto tus condiciones. Pero primero, déjame probar un poco. ¿Probar qué? Byakuya asumió que quería morderlo. Para nada. Tranquilo, no te voy a morder aquí. Hay demasiada gente mirando. Sus brazos rodearon su cuello y mordió suavemente el lóbulo de su oreja. No es difícil, solo un mordisco ligero. Incluso ese pequeño contacto fue delicioso. Como lamer una piruleta. Byakuya nunca había experimentado algo así. Los oídos eran un punto sensible para la mayoría de la gente. Su cuerpo temblaba involuntariamente. Rize solo había querido satisfacer un antojo, pero su evidente reacción fue una ventaja inesperada. Sus labios se curvaron. Finalmente encontró la debilidad de este chico. Su total indiferencia la noche anterior la había estado molestando. Ahora sentía ganas de ir más allá. Una pequeña venganza. Mientras tanto, otros clientes notaron su exhibición. Todo un revuelo. Recuerdo a ese chico humano. ¿De verdad sigue vivo? Debe ser la presa más longeva que Rize haya marcado. Sí, ¿y desde cuándo Rize tiene tanta intimidad con una presa? Si no lo supiera, pensaría que están saliendo. ¿Podría Rize estar realmente interesado en ese humano? Es improbable, pero no imposible. Detrás del mostrador, Touka observó la escena con los ojos muy abiertos. ¿Esa mujer malvada le está haciendo esto? ¿A un humano? Incluso para jugar con la presa, esto parecía excesivo. Además, su coqueteo era malo para la imagen del café. En ese preciso momento, Kaneki cruzó la puerta. Se quedó congelado a mitad de paso ante esa visión, clavado en el lugar. Ide, justo detrás de él, lo notó de inmediato. ¿Qué pasa? Justo cuando Rize estaba a punto de intensificar las cosas, Byakuya la empujó. No te excedas. No estaba dispuesto a perder la compostura en público. Está bien, está bien. Pero estoy satisfecho. Rize se lamió los labios con satisfacción y dijo con tono burlón.
Además, finalmente descubrí la debilidad de cierta persona. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 17. Capítulo 17. Una promesa. Byakuya se sintió ligeramente exasperado. Se limpió el lóbulo de la oreja con una servilleta, limpiando la saliva residual. Durante las próximas 2 semanas, te portarás bien. Si te pillo rompiendo nuestro acuerdo, el trato se cancela. Los necrófagos podían sobrevivir un mes con solo 1 o 2 comidas. Incluso si Rize dejara de cazar por completo, no moriría de hambre en el pabellón 20. Los demonios de Anteiku, liderados por Yoshimura, se alimentaban exclusivamente de los ya muertos. Víctimas de suicidio, en su mayoría. Dada la notoriamente alta tasa de suicidios de Japón y la tendencia cultural a no molestar a los demás incluso después de la muerte, muchos elegían lugares aislados donde nunca serían encontrados. Anteiku recogió estos cuerpos discretamente, almacenándolos como fuente de alimento a largo plazo. La policía y las familias nunca localizaron los restos, por lo que no hubo consecuencias. Las reglas de Yoshimura habían hecho del Distrito 20 un lugar notablemente pacífico en comparación con el resto de Tokio. El CCG relajó su supervisión, convirtiéndolo en un refugio para necrófagos que no querían dañar a los humanos. Hasta que llegó Rize. Desde que se instaló en el Distrito 20, solo había causado problemas. Ocasionalmente ayudaba a Anteiku a recoger cadáveres, pero su frecuente cacería atrajo la atención del CCG, quebrantando gradualmente la tranquilidad del distrito. El anfitrión ha completado la opción 3. Recompensa. 50 puntos de fusión. La promesa estaba hecha. Los puntos eran suyos. Mientras tanto, Kaneki se había recuperado y encontró un asiento vacío, tratando de actuar con normalidad. Kaneki, ¿qué pasó ahí atrás? ¿Y por qué tienes la cara roja? Ide se sentó frente a él y notó el rubor. El chico de cabello amarillo con auriculares naranjas alrededor de su cuello era el mejor amigo de Ken Kaneki. Y de Yoshi Nagachika. Nada, solo entonces Kaneki se dio cuenta de que se estaba sonrojando. Definitivamente no podía explicar lo que acababa de presenciar. Bien, Ide pareció dejarlo pasar. En fin, Kaneki, esa chica guapa de la cafetería que mencionaste. ¿Quién es? Escaneó la habitación, buscando a alguien que coincidiera con la descripción de Kaneki. Espera, baja la voz. Kaneki lo hizo callar frenéticamente. Y deja de mirar a tu alrededor. Oh, ¿es ella? ¿O ella? Ide señaló primero a Touka y luego a Rize. Esos dos eran los únicos que coincidían con chica linda en una cafetería. Las mejillas de Kaneki se sonrojaron aún más. Miró la mesa, negándose a responder. Veo, Ide lo entendió claramente. La reacción de Kaneki confirmó que era uno de ellos. Se le ocurrió una idea. Levantó la mano. Disculpe. ¿Podría venir la camarera, por favor? Touka se giró y se acercó. Ya voy, ¿cómo puedo ayudar? Un capuchino para mí y otro para este chico. Ide ordenó y luego preguntó suavemente. ¿Cuál es tu nombre? Aunque de repente, Touka respondió. Soy Kiri. Antes de que pudiera terminar, Kaneki la interrumpió frenéticamente. Escóndete, idiota. La chica que mencioné no es ella. No le hagas cosas raras a la gente. Conociendo a Ide, comenzaría a hacer algo vergonzoso, posiblemente acosar a la pobre chica. Ide había obtenido la respuesta que necesitaba. Era hora de retirarse. No importa, no importa. Perdón por molestarte. Bueno. Touka volvió al trabajo sin preocupaciones. Al irse, Ide le sonrió a Kaneki. Entonces, si no es ella, debe ser esa, ¿verdad? Ese obviamente se refería a Rize. Ese sí, completamente superado, Kaneki solo pudo admitirlo torpemente. Ide se quedó en silencio. Después de un momento, colocó ambas manos sobre los hombros de Kaneki, hablando con grave sinceridad. Kaneki. Te estoy diciendo que te rindas. Una belleza así está claramente fuera de nuestro alcance. Además, ese tipo de mujer se ve aún más hermosa sin gafas. Y lo más importante. Ya tiene novio, ¿verdad? La situación en la que estaban antes era bastante intensa. Ide realmente estaba tratando de ayudar. Ahora entendía por qué Kaneki se había congelado en la entrada. Ya lo sé, ya casi lo he superado. Su novio es, en realidad, ese amigo de los libros del que te hablé. La voz de Kaneki era baja. Ah, ¿sí? Él. Bueno, si aún puede ser su amigo, es que ya lo ha superado. Ide sonó sorprendido. Tal vez. En fin, se acabó. Kaneki cerró el tema.
Está bien. Necesito ir a mi trabajo de medio tiempo. Nos vemos luego. Ocultar a la izquierda. Kaneki se quedó a leer. Había estado viniendo allí a disfrutar del café y los libros mucho antes de ver a Rize. Cerca de allí, Rize había observado naturalmente el pequeño intercambio entre Kaneki y Ide. Le pareció divertido. Si no me hubieras detenido, ese chico de ahí habría sido mi próximo objetivo. Su carne probablemente sabe decente, aunque ni de lejos tan deliciosa como la tuya. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 18. Capítulo 18. El CCG. Después, Byakuya y Rize compartieron otra de las obras de Takatsuki. El huevo de la cabra negra. Lo había terminado hacía mucho tiempo. Rize solo había leído la mitad. La protagonista era una asesina en serie despiadada llamada la Cabra Negra y su único hijo. Al principio, el hijo despreciaba las acciones de su madre, pero poco a poco fue descubriendo impulsos violentos similares que despertaban en él, aparentemente ficción, pero Takatsuki lo había escrito como un paralelo directo entre ella y su padre. La asesina era Yoshimura. El hijo era Eto, solo que con géneros intercambiados. Es difícil imaginar lo que Yoshimura sintió al leerlo. Tengo que irme. Tengo algo que hacer. Adiós, Rize-san. Byakuya se levantó para irse. Está bien, adiós. Rize sonrió. Después de que él se fuera, ella se quedó hasta la hora de cerrar, leyendo para pasar el rato. 2 semanas sin cazar significaban aburrimiento. Los libros ayudarían. Kamishiro-san, cerraremos pronto. Touka, ahora cambiada de uniforme a ropa escolar, le recordó. Lo siento, lo siento. Perdí la noción del tiempo. La sonrisa de disculpa de Rize parecía bastante genuina. Por cierto, Touka no quería particularmente interactuar con Rize, pero no pudo evitar preguntar. ¿Has cambiado últimamente? Rize emitió un sonido interrogativo, aunque podía adivinar el significado. O sea, te pasaste el día aquí leyendo. Y ese chico, tu presa, ¿verdad? No lo tocaste anoche. Touka explicó más detalladamente. Tal vez simplemente me gusta. Rize replicó. Los ojos de Touka se abrieron de par en par. ¿De verdad te gusta? Increíble. ¿Alguien como Rize enamorándose de un humano? Por supuesto, eso es mentira. Rize la había estado manipulando todo el tiempo. No puedo contarte los detalles. En fin, buenas noches, Kirishima-san. Ella salió tarareando. Touka se sintió molesta pero no tuvo remedio. Mientras caminaba hacia casa, Rize se mantuvo alerta ante posibles emboscadas. Sus pensamientos se dirigieron hacia Byakuya. A ella no le gustaba en el sentido romántico, pero su cuerpo, esa obsesión era real. Quería devorarlo ahora mismo. Por desgracia, faltaban 2 semanas. Pero el ayuno forzado haría que la fiesta final fuera aún más dulce. Solo imaginar saborear libremente su carne la hacía tararear una alegre melodía. Más temprano esa tarde. Después de dejar ante Iku, Byakuya se dirigió directamente a la sucursal CCG del Distrito 20. Tokio tenía 24 distritos. Además del Distrito 24, cada uno tenía una oficina de la CCG, Comisión de Lucha contra los Ghouls. El Distrito 1 albergaba la sede. Los distritos 2 a 23 eran sucursales. El Distrito 24 no tenía presencia del CCG porque no era un distrito normal. No vivían humanos allí. Era una fortaleza necrófaga, básicamente un laberinto subterráneo. Al llegar a la sucursal del Distrito 20, Byakuya entró al vestíbulo y caminó hacia la puerta RC. RC Gate. Un escáner que detecta los niveles de células RC. La mayor diferencia entre humanos y ghouls, aparte de Kakugan, Kagune y Kakurou, era el recuento de células RC. Los humanos solían tener entre 200 y 500. Los necrófagos al principio eran unos 1000, y los poderosos alcanzaban varios miles o incluso decenas de miles. Esta marcada diferencia permitía que las puertas identificaran a los necrófagos. Actualmente, las puertas RC existían principalmente en instalaciones gubernamentales como el CCG. Si se generalizaran, la supervivencia de los ghouls en la sociedad humana colapsaría. Oye, no puedes entrar así como así. Esto es el CCG, no una comisaría. Un miembro del personal lo interceptó. No se permitió la entrada a personas externas. Solo para consultas en el vestíbulo. Sé que es este lugar. Estoy aquí porque quiero ser investigador. Byakuya declaró directamente. ¿Qué? ¿Convertirte en investigador? Pareces un estudiante. Vuelve a la escuela. Este trabajo es demasiado peligroso.
El tono del hombre era impaciente pero bien intencionado. Aunque solo era personal administrativo y no un investigador, conocía las tasas de bajas. Las muertes eran constantes. Los investigadores luchaban contra monstruos, no contra criminales comunes. Cualquier persona con conciencia no recomendaría esta carrera, especialmente a los estudiantes. Los requisitos de ingreso también eran estrictos, pues se trataba de un puesto gubernamental. La falta de capacidad significaba el rechazo. Gracias por la preocupación, pero ya he tomado una decisión. La voz de Byakuya era firme. Bien. La inscripción está por allá. Que te acepten depende de tus habilidades. El hombre dejó de discutir. Gracias. Byakuya llenó una solicitud para el Instituto de Contramedidas Goul o la Academia de Entrenamiento de Investigadores Goul. Ding. El anfitrión ha activado una misión. Iniciando selección divina. Opción 1. Únete al Instituto de Contramedidas Goul y completa un año de entrenamiento. Recompensa. 10 puntos de fusión. Opción 2. Únete a la Academia de Investigadores Goul y completa 2 años de entrenamiento. Recompensa. 20 puntos de fusión. Opción 3. Evitar todas las instituciones de entrenamiento estableciendo un historial excepcional de exterminio de necrófagos. Recompensa. 40 puntos de fusión.